que es también uno de los síndromes abdominales quirúrgicos. Dentro del abdomen agudo quirúrgico, el abdomen agudo quirúrgico de tipo oclusivo. Esta clase es bien cortita, no hay mucho que hablar del síndrome obstructivo, porque generalmente son patologías de urgencia. Entonces, muchos tratamientos no hay siempre y cuando dependiendo de la causa de nuestra obstrucción. ¿Se acuerdan por semiología médica? El síndrome obstructivo se caracterizaba por varios elementos, ¿verdad? Que era detención de heces y gases, causa vómito y dolor abdominal principalmente. Esos tres elementos es lo que nosotros tenemos que manejar dentro del síndrome obstructivo. Detención de heces, gases, dolor abdominal, distensión abdominal, náusea y vómito. Nada más. Paciente que viene con estos síntomas, lo primero que tenemos que pensar es en un síndrome de abdomen agudo quirúrgico tipo oclusivo u obstructivo. ¿Está? Y dentro de ello, los diagnósticos diferenciales. Como está hecho el abdomen agudo quirúrgico, todos los síndromes agudos quirúrgicos entran como diagnóstico. ¿Qué es el abdomen agudo oclusivo o obstructivo? Es la detención completa y persistente del tránsito de las heces y los gases en un segmento del intestino. Obstrucción o detención completa y persistente del tránsito intestinal. Puede ser parcial o total. Cuando es total, siempre es más grave. Total hablamos cuando ya hay detención de gases. Cuando hay detención de heces nada más, puede ser una constipación, un estreñimiento, pero cuando ya hay una detención de heces y gases, hablamos de que la enfermedad es un poquitito más grave. Que tenga detención de heces nomás, se puede infectar inclusive. Cuando hay detención de gases, es lo que ya aparece en la distensión abdominal, que nos está pasando. Y suele representar una enfermedad más grave. ¿Tá? Hay gente que se detiene su heces 2 o 3 días, pacientes estreñidos o constipados. Hay gente que se va 1 o 2 veces a la semana nomás de cuerpo. Es su hábito, ¿verdad? No es normal, pero por los factores dietéticos, alguna cosa, suelen tener ese ritmo, ¿verdad? Pero detención de gases 2 o 3 días, difícilmente el paciente va a estar bien. Detención completa y persistente del tránsito de heces y los gases en un segmento del intestino. Es una de las urgencias más frecuentes y más graves de las patologías abdominales. Son fundamentalmente el diagnóstico y tratamiento precoz, lo que nos va a ver si el paciente, el diagnóstico y tratamiento precoz del cuadro obstructivo es lo que nos va a determinar si nuestro paciente va a salir bien, porque cuadros obstructivos son graves. Acuérdense, pacientes con cuadros obstructivos son pacientes graves. Cuando hay paciente grave, mucho cuidado, ojo, hay que internar al paciente. Control estricto. Obstrucción parcial o suboclusión intestinal si la detención no es completa ni persistente. Hablamos que no es completa cuando, le digo, a veces las heces se detienen, pero hay todavía gases, o a veces hay una alternancia con un poco de diarrea, estreñimiento, no hay una oclusión total. Se clasifica según la presentación, la localización o las causas que generan el cuadro obstructivo. Según su presentación, puede ser aguda, subaguda, crónica o intermitente, de acuerdo al tiempo de presentación. La aguda, sabemos, ¿verdad? La aparición brusca, reciente, oclusión total. Y la subaguda, crónica e intermitente, ya cuando alternan cuadros oclusivos, a veces totales por un periodo de tiempo no muy prolongado, o sea que no es persistente. Tiene alternancia con normalidad, estreñimiento. A eso le decimos que es una oclusión o pseudo-oclusión. Según la localización, se toma en cuenta la válvula ileocecal. La válvula ileocecal
es el límite para decir si la oclusión es alta o es baja. Antes de la válvula ileocecal, si la oclusión está antes de la válvula ileocecal, hablamos de una obstrucción alta, y baja cuando la oclusión está después de la válvula ileocecal. Prácticamente ciego, colon ascendente, transverso ascendente, sigmoide, recto. Cualquiera de esos elementos hablamos de una oclusión baja, y alta antes, ilion, yeyuno, duodeno. Según la causa, podemos clasificar también en mecánicas o funcionales. Las mecánicas son las más frecuentes en cirugía general y algunas cosas funcionales en los casos de los ilios paralíticos por la peritonitis o algún proceso inflamatorio que generalmente producen alteraciones hidroelectrolíticas y consecuentemente ilio paralíticos funcionales. Las mecánicas simple, estrangulación o en asa cerrada, ya sea por alguna causa luminal, que es por alguna agente que está dentro de la luz del intestino, parietal y extraparietal, por fuera de la pared y por dentro del intestino. Por fuera de la pared, agente externo, ¿verdad? Como un tumor que no sea del intestino. Según su categoría mecánica o funcionales, se caracteriza por un bloqueo del tránsito intestinal con el consiguiente aumento de la contractilidad a modo de respuesta fisiológica para aliviar la obstrucción. O sea que la alteración no es a nivel del peristaltismo, es un aumento incluso de la contractilidad inicialmente en un cuadro obstructivo para tratar de vencer la obstrucción mecánica, ¿verdad? En las funcionales hay un ilio paralítico, o sea que la función de la contractilidad es la que está alterada por diferentes factores. Se caracteriza por la ausencia de contractilidad intestinal, generalmente a consecuencia de la paralización de la actividad muscular, que dice el ilio paralítico o adinal. Según la localización, ya dijimos, según si está la obstrucción antes de la válvula ileocecal o después de la válvula ileocecal. Según la forma evolutiva, por la presentación en el tiempo, agudas y crónicas. Las agudas se instalan bruscamente y siempre son las más graves. Y las crónicas van instalándose de forma progresiva, generalmente en los casos de tumoraciones que van creciendo y hacen cuadros pseudoobstructivos hasta el momento que se obstruye totalmente. La oclusión mecánica, según la causa, puede ser mecánica o funcionales. Las causas parietales, que son propias de la pared del intestino delgado, toda patología que afecte la pared en sí, ¿verdad? Duplicaciones, defecto de la rotación. Hirschsprung es prácticamente de la pared, pero tiene un componente funcional porque hay deterioro de los ganglios. Entonces hay una ausencia de contractilidad a ese nivel. Tumores propios del intestino, que son de la pared, que abarcan la pared. Inflamación, Crohn, colitis, EBC, diverticulitis, trauma, radiaciones o isquemia. Causas parietales, ¿verdad? Extraparietales, por fuera de la pared, algo externo prácticamente. Puede ser una brida, adherencia, tumores que no sean del intestino, como tumores ováricos, miomas que comprimen por fuera, páncreas, de algún origen que esté comprimiendo, son causas extraparietales. Carcinoma, quistes, tumores, el embarazo también, globos vesicales, hernias internas y externas, ¿verdad? Causas extraparietales. Y las de la luz misma, por cuerpo extraño, cálculo, besoares, parásitos de los niños, implantación fecal o fecaloma, una de las causas más frecuentes en cirugía también, o motivo de consulta fecaloma, acumulación de varios post-radiologías contrastadas. Medios de contraste se va. El paciente que a veces tiene luego alteraciones en el tránsito, se acumula varios y hace como un fecaloma, un cuadro obstructivo.
Oclusión funcional, como dijimos, ¿verdad? Por la alteración a nivel ya del peristaltismo prácticamente, que puede ser difusa o localizada, dependiendo del segmento. En los casos de peritonitis generalizada, la alteración es difusa en todo el intestino, se paraliza todo. O alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Donde hay mucha alteración, produce ya un hilio paralítico generalizado. Y localizada cuando hay una inflamación bien localizada, en los casos de los diverticulitis localizados, a ese nivel, y todo lo que está ahí en contacto nomás se paraliza. Algunas de las causas más frecuentes en cirugía general: adherencias en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, hernias, tumores, intususcepción, este es muy raro, más en niños, vólvulos y en adultos, enfermedades inflamatorias, intestinales, venosos, fibrosis quística, cáncer de colon, megacolon, vólvulo, diverticulitis, colitis. Prácticamente es una patología que ya vimos anteriormente y ya vimos también cómo se trata cuando hacen cuadros oclusivos. El hígado funcional se diferencia según presente la alteración difusa o localizada, como diciendo, ¿verdad? Y se caracteriza por la alteración a nivel del peristaltismo, de la contractilidad muscular lisa del intestino. Obstrucción alta, las causas más frecuentes en pacientes quirúrgicos son las bridas y adherencias, en los no quirúrgicos las hernias. Las hernias generalmente, las bridas pues, generalmente se producen en el intestino delgado, entonces la obstrucción son altas. Y lo del intestino delgado es lo que más entra en los sacos herniarios y produce obstrucción intestinal, ya sea umbilical, inguinal, lo que sea. Y los tumores generalmente son la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja, cáncer de colon principalmente, chagas y fecaloma. Fecaloma se ve mucho en pacientes adultos que no se mueven mucho, en pacientes encamados, crónicos también, porque no se mueve mucho, no estimula mucho el peristaltismo, entonces va acumulando fracción fecal. Y luego ya están las enfermedades inflamatorias, todo lo que afecte después de la válvula ileocecal. Síndrome de Olgivi es una pseudoobstrucción que no tiene una causa o una etiología bien definida. Pseudoobstrucción del colon se refiere a la infección acompañada de signos y síntomas de obstrucción sin que exista una causa física real. Por su origen puede ser primario o secundario. El primario, trastorno de la motilidad, que puede consistir en una miopatía visceral o en un trastorno difuso de la motilidad. No se conoce bien por qué, pero hay estos tipos de pacientes siempre hacen cuadros pseudoobstructivos. Distensión abdominal, o le hacen una placa de tórax de abdomen y se ve lleno de niveles cada tanto, alteran un poco su alimentación y ya hacen cuadros crónicos intermitentes. Y esto prácticamente es un tratamiento dietético, tiene que cuidar la comida. La pseudoobstrucción secundaria es más común y se asocia con estos factores, estas patologías, son raros, pero hay. Tienen que saber que hay también. Datos críticos útiles para conocer la causa de obstrucción intestinal. Cirugía abdominal, síndrome adherencial. Cuando viene un paciente por motivo de consulta con síndrome doloroso abdominal y constructivo, detención de heces, gases, dentro del interrogatorio, estos datos nos van a ayudar a orientarnos hacia dónde probablemente puede ser nuestra causa o la localización de nuestro cuadro obstructivo, de nuestra obstrucción. Siempre lo primero lo que hay que ver, mirar a la inspección si tiene cicatriz, si tiene alguna cicatriz, alguna cirugía previa, y de paso
preguntarle cuántas veces ya se operó, qué cirugía tuvo, si tiene cirugía y viene con un cuadro obstructivo, 80-90% de la causa es adherencial, por bridas y adherencia. La primera causa de obstrucción en pacientes post-operados es bridas y adherencia. Tema de examen siempre. La primera causa o la causa más frecuente de cuadros obstructivos en pacientes post-operados o quirúrgicos son bridas y adherencias. Examinar bien las fosas herniarias. Saben que dentro de la inspección del abdomen hay que mirar el abdomen estático y el abdomen dinámico. Mirando, el paciente a veces puede o no saber si tiene o no hernia, pero con un buen examen físico a veces podemos llegar a este diagnóstico. Paciente se le pide que haga valsalva y se ve las fosas herniarias, ¿verdad? Las zonas herniarias, gástrica, umbilical, regiones inguinales, y ver si hay alguna protrusión. Inclusive cuando viene con un cuadro obstructivo, probablemente ya va a estar complicado con alguna encarceración. Se va a ver la tumoración o algo. Pero puede ser también hernias internas dentro del abdomen, que no se ven al exterior. Cambio en el hábito intestinal nos va a orientar ya sea a un cáncer de colon, a una enfermedad inflamatoria intestinal. Los cólicos biliares, el ilio biliar también. El ilio biliar es una obstrucción intestinal que se produce cuando un cálculo pasa hacia el intestino delgado. Hay un cálculo que se impacta en la vesícula, empieza a necrosar, ¿verdad?, la mucosa, después ya la pared de la vesícula y hace fístula con el intestino delgado. Entonces el cálculo pasa al intestino delgado y se impacta prácticamente en la válvula ileocecálica, no pasa hacia el intestino grueso y al impactar empieza a hacer un cuadro obstructivo. A eso se le llama ilio biliar. Ese es un cuadro muy grave, cuadro obstructivo por cálculos biliares que pasaron por una fístula bilioentérica, colecitoentérica, de la vesícula al intestino delgado, y es una entidad muy grave. Entonces, si tiene antecedentes con el interrogatorio de cuadros biliares y de repente hacen un cuadro obstructivo de la nada, tenemos que sospechar que podría ser por un ilio biliar, que es una patología muy grave, una enfermedad muy grave. Encamamiento prolongado, fecaloma, pacientes que no se mueven mucho, que están encamados, pacientes los pacientes parapléjicos, generalmente hacen fecaloma. Cardiopatía previa, la isquemia mesentérica. Fisiopatología. Realmente es una fisiopatología de un cuadro obstructivo de causa mecánica prácticamente, en donde hay una obstrucción mecánica. A ese nivel empieza a aumentar la presión, el peristaltismo trata de vencer esa obstrucción, aumenta la permeabilidad de la membrana, aumenta la secreción, todo en obstrucción alta, pérdida por vómito, de reflejo nomás lo que ya hay náuseas y vómitos. Mucosa se dilata, pierde su capacidad de absorber y aumenta la secreción de líquido. Consecuencias finales: deshidratación, trastorno metabólico, hipovolemia y shock. Inclusive una translocación bacteriana e infección. La estrangulación y consecuencia final: perforación. Cuando no se vence el cuadro obstructivo, ya hay isquemia, empieza a estrangularse, se perfora. Aumento de la presión intraluminal, disminución del retorno venoso, trasudación del líquido longitudinal, deshidratación, pérdida de electrolitos y más adelante ya puede haber translocación. Por eso los cuadros obstructivos siempre hay que indicar antibióticos de forma profiláctica, ¿verdad?, para evitar la translocación bacteriana o una sobreinfección por translocación bacteriana. Aspecto del intestino del ilio mecánico.
Cuando es aguda y completa, el intestino aparece muy dilatado, de paredes finas, casi translúcidas. Esa es la macroscopía, mirando. Generalmente vemos, o quirúrgico, cuando no se resuelve el cuadro obstructivo, hay que ir a cirugía. Hay que abrir. Se abre y vos ves un intestino delgado, bien finito, finito. Cuando es crónico, suele estar engrosada, pero rara vez se operan los cuadros crónicos, a no ser que tenga una enfermedad diagnosticada, como el megacolon, y ya es una cirugía electiva, ¿verdad? Las de urgencia generalmente son las que más operamos. El hilio funcional varía según la etiología. En el hilio peritonítico aparece enrojecido y cubierto por abundante sudado seroso, fibrinoso, purulento. Presentación clínica. Ya estuvimos hablando un poquitito. Síndrome de abdomen agudo obstructivo. Detención de heces y gases, distensión abdominal, dolor abdominal. Principalmente dolor abdominal. Todo lo que se distiende duele. Distensión genera microisquemias. La isquemia es lo que duele siempre, en cualquier órgano. Lo que duele siempre es la distensión, que genera microisquemia, y la isquemia es lo que duele. En el acero isquémico, la isquemia es lo que duele. Todo lo que se distiende duele. El intestino delgado en sí no duele, pero cuando se distiende, la microisquemia es lo que duele. Lo mismo en el hígado no duele. Cuando se distiende o cuando hay una hepatomegalia, la cápsula es la que se distiende y ahí duele. Lo mismo en el intestino delgado. Con el intestino delgado puede abrir un abdomen y voy a cortar el intestino y el paciente no va a sentir. No duele, la distensión es lo que duele. Entonces los síntomas principales dentro de un cuadro obstructivo: dolor abdominal junto con distensión abdominal, aumento de tamaño del abdomen, náuseas y vómitos y detención de heces y gases. Características: detención de heces y gases, luego se empieza a distender el abdomen, el paciente se siente todo hinchado. Cuando hay mala distensión ya empieza a haber dolor. Cuando la distensión es muy importante, ya empieza a haber repercusiones sistémicas sobre la respiración, sobre la presión intraabdominal y sobre todos los sistemas ya. Dolor abdominal, náusea y vómito, distensión abdominal, detención de heces y gases. Ese es los síntomas característicos del síndrome del cuadro obstructivo. Ahora, cuando tenemos una causa, se convierte en enfermedad. Dolor abdominal suele ser la primera manifestación de localización periumbilical y más intenso cuando afecta el intestino delgado, el hipogástrico y un poco más leve con el intestino grueso. Acuérdense que el dolor de la obstrucción intestinal es un dolor tipo en crisis. En crisis es ese dolor que tiene picos de exacerbaciones, intenso y luego pasa totalmente. Es como un cólico. El dolor cólico, a diferencia del dolor por crisis, es que el dolor tipo cólico tiene una base de dolor, no es que pasa totalmente. Y el dolor que es tipo en crisis es un dolor que aparece con la exacerbación y luego desaparece totalmente. Esa es la diferencia del cólico. El cólico renal, el cólico biliar, el cólico intestinal, suele aparecer un dolor. Ese es un dolor continuo con exacerbaciones. Se exacerba de repente, el paciente no se queda, después pasa, pero te dice que siempre hay un dolor. Ese es el cólico. El dolor por crisis, duele y de repente pasa totalmente. No siente más dolor. Después por un momento viene otra vez. Ese es muy característico de los cuadros obstructivos, el dolor por crisis. Cuando ya está complicado con alguna isquemia, ahí el dolor ya se hace más continuo, con exacerbación, y ahí ya se vuelve como un cólico. Si no está pasando, no pasa más dolor, probablemente ya hay una estrangulación, ya hay isquemia. Pero la isquemia siempre es lo que duele. Por eso la isquemia mesentérica duele muchísimo. La isquemia siempre es lo que duele. El
entre las hernias estranguladas y las hernias atascadas, también cuando aparece un dolor continuo, es porque ya está estrangulado, ya hay isquemia. ¿Recuerden? Ileo adinámico, dolor poco intenso, continuo, sordo y difuso. Cuando es funcional, cuando la causa no es mecánica, la distensión es un poco más lenta y es más difusa por todos lados. Cuando hay shock hipovolémico y séptico, el dolor disminuye o desaparece. Por la clínica llamamos al paciente está entrando shock. Todos los signos de hipovolemia, taquicardia, taquipnea, hipotensión, sudoración fría, palidez cutánea. Cuando aparece eso, ya estamos hablando de un shock hipovolémico o séptico. Shock hipovolémico principalmente por la deshidratación misma que genera los cuadros contigo. Los cuadros contigo dan mucha deshidratación. Por el vómito mismo y por la hipersecreción que hay a nivel de la oclusión. Se deshidrata. Náusea y vómitos de origen reflejo por regurgitación de las asas, más temprano cuanto más alta sea la oclusión. Más temprano si la causa es mecánica. Ilio simple, vómito de gran volumen, alimenticio videoso fecaloide, cada 15 minutos prácticamente. El ilio complicado, los vómitos muy frecuentes pero de poco volumen. Cuando el contenido del vómito es fecaloide, ya estamos hablando de un cuadro muy grave. Se le dice luego pre-mortem. El paciente está a punto de morir. Y viene con vómito fecaloide, es un signo muy grave, de gravedad. Pre-mortem. El paciente está a punto de morir ya, muy grave. El paciente puede aparecer deshidratado con sed intensa y oliguria. Cuadro eruptivo, deshidratación. La distensión abdominal, dependiendo también del lugar, puede haber distensión abdominal en forma central, en forma periférica. A la percusión, a veces hay un hipertimpanismo periférico, entonces probablemente la oclusión sea baja después de la válvula ileocecal y no le afecta mucho al intestino delgado, o a veces es alta, entonces la intención suele ser más central. Y la detención de heces y gases, ¿verdad? Obviamente, detención de heces y gases. A veces el paciente refiere que primero hubo detención de heces, posteriormente de gases. Pero cuando hay detención de gases, prácticamente en 24 horas el paciente ya está súper distendido. Cuando no hay detención de heces, el paciente tarda en consultar, porque a veces alternan con diarrea, hace como un cuadro pseudo-obstructivo. Y la exploración clínica. Inspección del abdomen principalmente, fosas herniarias, antecedentes de cicatriz, o sea que de cirugía, sobre todo las cicatrices, signos de deshidratación en la piel, en las mucosas, la lengua, la boca, coloración, taquicardia, taquipnea, puede o no haber fiebre. Acuérdense que los cuadros obstructivos casi nunca cursan con fiebre, casi nunca cursan con fiebre. Si hay fiebre y obstrucción, tienen que pensar de que probablemente ya está infectado, ya hay una sepsis o algo, una perforación o una translocación bacteriana. Los cuadros obstructivos difícilmente cursan con fiebre, pero eso no significa que nunca, ¿verdad? Puede haber. Pero cuando ya hay fiebre, tienen que pensar que ya hay alguna sepsis, alguna translocación bacteriana, alguna perforación, una peritonitis. Si la oclusión simple, dolor tipo de crisis, ¿verdad? El dolor ya describimos bien cómo es en la oclusión. Generalmente, al inicio, cuando ya es completa, cuando ya hay sepsis, a veces ya no hay dolor, pero suele ser más frecuentemente por crisis. Cuando ya hay afección vascular, ya hay isquemia, suele aparecer ya en forma continua, intenso. Y la exploración física, semiología, inspección, palpación, percusión, ocultación. En el síndrome obstructivo es importante la inspección por las fosas herniarias,
los movimientos. A veces se suele observar en el paciente delgado los signos de reptación, los movimientos peristálticos del intestino, cuando hay una oclusión importante, abombamientos, a ver si hay tumoraciones, la distensión misma, palpación, el abdomen a la palpación suele ser doloroso, ya puede haber signos de peritonitis cuando la oclusión es importante, o a veces ya hace perforación, ya hace como una peritonitis, signo de rebote, signo de defensa muscular. A la palpación, a la percusión, importante, probablemente vamos a encontrar hipertimpanismo, ¿verdad? A diferencia de los tumores, donde podemos encontrar masas, donde vamos a encontrar matidez. Entonces el examen físico es muy importante. Diferencia entre defensa muscular voluntaria y contractura refleja. Entonces hay que ver. Signo de llenado sí, donde ya hay peritonitis, palpación de masas, los cuadros obstructivos por intususcepción, a veces se palpa la masa donde empieza la oclusión, por encima suele haber hipertimpanismo, por debajo hay menos. Temperatura suele ser normal, cada vez hay fiebre, si hay fiebre hay que pensar en una complicación. Compromiso vascular secundario, perforación, ya hacen una peritonitis por abajo. Cuando hay fiebre desde el principio, buscar una causa inflamatoria. Pulso suele ser normal o a veces ya posible hipovolemia, taquicardia o taquispicnia es cuando es pulso, a veces pulso filiforme, característico del shock, hay que buscar shock séptico o shock hipovolémico. Shock hipovolémico principalmente. A la percusión, el signo de von Wall, esto es lo que se da la inspección también, ¿verdad? Hipersonalidad en la región central, oclusión del intestino delgado. Cuando es periférico, en los flancos, generalmente el intestino grueso que está ocluido. A la auscultación, esto es importante, ¿verdad? Y hay que saber que en los cuadros obstructivos puede haber fluidos hidroaéreos aumentados, disminuidos o abolidos. Generalmente, al principio, cuando hay una oclusión mecánica, el intestino trata de vencer eso. Lucha contra esa oclusión y entonces hay a veces ruidos hidroaéreos aumentados. Cuando está tratando de vencer esa oclusión, hay dilatación, ahí duele. Entonces hay ese dolor en crisis. Y generalmente los ruidos hidroaéreos coinciden con ese dolor en crisis. Cuando le empieza a doler es porque está intentando vencer eso. Una vez que se cansa el intestino, se relaja. Ahí ya puede haber ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos totalmente. Cuando ya no hay ruidos hidroaéreos, en los casos de peritonitis, en los casos de íleo paralítico funcional, no hay ruidos hidroaéreos. Pero cuando la oclusión es muy avanzada, ya hay también silencio abdominal. No se escucha nada. Dependiendo del estadio, del tiempo de evolución, podemos encontrar ruidos hidroaéreos aumentados, normal o disminuidos. ¿Ah? Tacto rectal obligatorio. Sí o sí, en cuadros obstructivos hay que hacer tacto rectal. Podemos encontrar muchísimas cosas. Cabeza de una imaginación, fecaloma, tumor, masa inflamatoria pelviana, el grito de Douglas, ampolla rectal vacía, dilatada, signo de Pochette. Muchas cosas nos va a dar el tacto rectal. Mismo la estimulación del peristaltismo hace que entonces el paciente se baje un poco esa distensión abdominal. Entonces el tacto rectal es muy importante. Te puede dar tu diagnóstico mismo de tu cuadro obstructivo, si no te da datos muy importantes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cuadro obstructivo? Lo mismo, la triada diagnóstica, historia clínica, examen físico y método auxiliar de diagnóstico. ¿Qué le parece o cuál sería un método auxiliar diagnóstico dentro de un cuadro obstructivo?
la radiografía de abdomen. En cuadros obstructivos, sí o sí hay que pedir radiografía de abdomen. Con el paciente en bipedestación, parado, de pie. Lo que nosotros vamos a buscar es niveles hidroaéreos en una imagen sugerente de cuadro obstructivo. No le pidan a una sospecha de cuadro obstructivo una ecografía, por ejemplo. La ecografía, el problema de la ecografía, ¿qué es? Que no se traduce por aire. Y acá el problema es aire. Entonces, dependiendo de tu caso o de tu sospecha diagnóstica, puedes pedir una ecografía, pero no te va a ayudar mucho. Si tu sospecha es bien mecánica, tienes que buscar con una placa de abdomen. Laboratorialmente, poco útiles para el diagnóstico, pero imprescindible para el tratamiento adecuado del paciente. Para nuestro diagnóstico en sí, nos va a ayudar mucho, porque como no es un cuadro inflamatorio, a no ser que tenga una causa inflamatoria, rara vez se va a ver leucocitosis. Puede haber también una leve leucocitosis, pero en los cuadros, el clásico, el paciente que viene con dolor abdominal distendido, retención de ese gases de 24 a 48 horas de evolución, náusea, vómito, le pedís un laboratorio, viene normal. No hay leucocitosis, a no ser que ya haya una sobreinfección o la causa de su obstrucción sea ya algo inflamatorio, como una diverticulitis complicada, una apendicitis, una peritonitis o algo. A veces son útiles para el diagnóstico diferencial entre obstrucción simple y estrangulada. De hecho, de que hablando de un cuadro obstructivo, estamos hablando de una enfermedad grave. Entonces, los laboratorios para el diagnóstico no van a ser muy útiles, pero sí para el estado general del paciente. Entonces, hay que pedirle todo. Gasometría arterial, electrolitos, principalmente electrolitos, porque acá hablamos de alteración hidroelectrolítica por deshidratación. Mínimamente tiene que tener electrolitos, hemograma, perfil renal, glicemia, la hipovolemia te puede dar ya una alteración renal. Entonces hay que pedirle completito, paciente grave, toda la batería del laboratorio. Hiperamilasemia de origen mal conocido. Acuérdense los cuadros obstructivos alza también la amilasa, sube la amilasa. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales también, de hecho, del cuadro obstructivo es la pancreatitis, que suele presentarse como un cuadro obstructivo, la pancreatitis. La pancreatitis siempre simula mucho un cuadro obstructivo o una peritonitis. Cuando tienen peritonitis, que no tiene una historia mucho de AP o de diverticulitis, hay que sospechar que puede ser una pancreatitis. O un cuadro obstructivo con tu interrogatorio y eso no está encontrando una causa, puede ser una pancreatitis. El diagnóstico diferencial principal es la pancreatitis con el cuadro obstructivo. Y el infarto intestinal es muy difícil de diagnosticar. Son los dos grandes dramas abdominales. Prueba complementaria de diagnóstico por imágenes, la placa de abdomen del pie. Si el paciente está imposibilitado de pararse, por lo menos hay que hacerle una placa acostado, pero con una incidencia lateral. O si no, tiene que ser parado con una incidencia anteroposterior. Pues nosotros buscamos niveles, distensión de asas, dilatación de asas, lo que buscamos en la placa. Y si no puede pararse, el paciente sea un parapléjico o lo que sea, encamado, por lo menos una placa con una incidencia lateral del abdomen. Radiografía simple en bipedestación. Imágenes gaseosas por encima de los obstáculos al principio, imágenes hidroaéreos. Que nosotros principalmente buscamos son los niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos, carta del leucocito radiográfico, distensión gaseosa hasta el punto de función, formación de niveles hidroaéreos, aumento del peristaltismo en las asas preobstructivas, reducción o ausencia de gas en el colon, líquido en la cavidad peritoneal, difícil
donde vamos a ver disposición en escalera de las asas dilatadas, imagen en collar de cuentas. O también en pila de monedas, en los cuadros Dios altos se ve en las imágenes en pila de monedas. Y en los hilos paralíticos también se ve mucho en pila de monedas. En ausencia de diagnóstico seguro de la función mecánica del intestino delgado se puede dar varios contrastes, ¿verdad?, por boca y seguirlo hasta el punto de oclusión. Esto es muy útil para diagnosticar la zona donde está obstruido. Los contrastes hidrosolubles, el de bario, estos son los niveles hidroaéreos. Líquido por abajo y aire por arriba, ¿verdad? Hidroaéreos. Y se suele ver en forma de escaleras. Acá hay más o menos pequeñas imágenes en pila de monedas, como monedas encimadas, junto con niveles hidroaéreos. Estrangulación, presencia de pseudotumor, ausencia de válvula incontinente, fijación de asa afectada, no cambio de localización, niveles hidroaéreos escasos, obstrucción incompleta en asa cerrada. En asa cerrada es cuando más o menos se obstruye en dos lugares y suele ocurrir cuando la válvula ilocentral es competente. Supongamos que la obstrucción sea en el colon y el aire se acumula y no vuelve porque la válvula ilocentral cierra, entonces hace un estrangulamiento por una dilatación en asa cerrada en dos lados. A veces ocurre también con las bridas y adherencias. Entonces se volvula y es en asa cerrada. Esos son cuadros mucho más graves. Cuando la válvula ilocentral es competente, ¿verdad? Estas son imágenes de dilatación de asa. Se ve bastante bien en la radiografía. El ilio biliar, ya les comenté que era el paso de un cálculo hacia el intestino delgado, que generalmente se impacta ya en la válvula iliocental. Y hace lo mismo, ¿verdad?, como en asa cerrada. Y los signos radiológicos, aerobilia, se ve aire en la vesícula biliar, porque pasa aire del intestino delgado, hace una fístula y una comunicación. Obstrucción total o parcial del intestino delgado, gran cantidad de líquido en las asas dilatadas, puede verse el cálculo si contiene suficientes sales cálcicas. En estos casos a veces se ve por ecografía el cálculo o a veces en la radiografía cuando es bien radio opaca. Pero a veces solo con la tomografía vemos estos diagnósticos. Aire en la vesícula, presencia de aire en la vesícula o en una colecistitis enfisematosa o algún cálculo pasado del intestino y una fístula bilioenterica. Imagen en pila de moneda, dilatación. El intestino grueso, la semiología radiológica depende de la competencia o no de la válvula iliocental. Cuando hay válvula competente, la dilatación de todo el colon, en especial del ciego, por ausencia de gas a nivel del intestino delgado. La válvula es competente, entonces se dilata totalmente hasta el nivel de la obstrucción. Y ahí es lo que hace en asa ciega, cuando hay un vólvulo de este nivel, el aire viene de este lado, pasa, se acumula, pero como la válvula es bien competente, no vuelve más al intestino delgado. Y ahí empieza a hacer la obstrucción. Cuando es incompetente, puede haber distensión hasta el intestino delgado, que vuelve, se va acumulando. Imagen en balón o en arco, se observan las austras cuando la obstrucción es del intestino. Eso generalmente en la placa también se ve que la distensión abdominal es periférica, decimos, por fuera. Cuando la distensión o los niveles se ven bien centrales, son intestino delgado, por la disposición, ¿verdad?, por la localización. ¿Ven?
se ven las autras en intestino grueso. Y es bien periférica, acá no se ven niveles a nivel del intestino delgado. Cuando es bien central, probablemente es una obstrucción alta, ¿verdad? Intestino delgado que está obstruido. En el hígado paralítico, radiológicamente se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de gas y líquido a nivel del intestino delgado y del colon, con asas uniformemente dilatadas e incluso dilatación gástrica. No es funcional, bueno, es una zona bien localizada, rara vez es bien localizado, pero cuando es total, casi todo está dilatado y bien uniformemente. La forma localizada, por ejemplo, cuando hace un plastrón y en esa zona nomás está haciendo su líquido paralítico. Presencia de asas sentinela, el intestino funcionado por el proceso inflamatorio del centro. Todo una imagen esquemática, desde el estómago a veces está dilatado. Exploración con contraste hidrosoluble o varitado. Muy útil en el diagnóstico de obstrucción del intestino delgado, tanto del nivel como la naturaleza de la obstrucción. Se le da contraste bioral, generalmente 8, 10 a 12 horas por ahí. Todo el contraste ya puede llegar hasta el intestino grueso, ya hasta el colon descendente por ahí. 12 horas más o menos. Menos de 12 horas difícilmente va a llegar hasta ahí. Entonces, cuando estamos sospechando de alguna oclusión, pseudo-oclusión, entonces vamos haciéndole radiografías seriadas. Pedimos una placa de abdomen, le damos contraste. Vemos hasta dónde llega el contraste. Unas 2 o 3 horas después, le volvemos a hacer y vemos si pasó ese contraste hacia algún lado o no pasó. Si va pasando, va avanzando, a las 12 horas por ahí ya tiene que llegar al colon, allá abajo. Y de acuerdo a eso vamos a ver a qué nivel está la obstrucción. Si llegó solo hasta el intestino delgado y nunca más pasó, se puede identificar bien con los contrastes. Y así se ve. Contraste. Hasta dónde llega, dependiendo de la hora en que sea. El enema opaco, útil en el diagnóstico de nivel y naturaleza de la obstrucción del intestino grueso. En oclusiones bajas es muy útil también. Imagen en pico de pájaro, saca corchos, ¿se acuerdan? Cuando hay imagen en cúpula, en tridente o en escarapela, en la imaginación, el budí imaginatorio ahí. Y efecto terapéutico. Este hoy en día se habla mucho del tratamiento conservador dentro de los cuadros obstructivos y de que el contraste es un estimulante. Generalmente en los casos de vólvulos o a veces bridas, adherencias, con la ingesta de contraste, a veces se estimula y se desvolvula solo, no hay contraste nada más. Pero hay que controlar también porque a veces eso mismo hace una obstrucción y produce estallido, aumenta el cuadro obstructivo. ¿Ven? Donde se ve la obstrucción, contraste, probablemente acá hay algo que está comprimiendo de afuera o algo. Parece esa imagen característica del tumor del colon en manzana molida. Ecografía. Rara vez la ecografía no es útil a nosotros, dependiendo siempre de la causa. Si estamos ante un cuadro obstructivo, probablemente sea una causa inflamatoria, nos puede ayudar. Pero en el síndrome obstructivo mismo, de hinchada, no se pide ecografía. Rara vez pedimos ecografía. Pacientes embarazadas, donde no pueden recibir radiación. Signos habituales, asa dilatada más de 8 centímetros. Peritativo conservador, asa dilatada. Prácticamente en procesos inflamatorios, lo que a veces nos ayuda a la ecografía. Generalmente informa movimientos peristáticos disminuidos o alguna dilatación de asa cercana. La tomografía. La tomografía sí es un método auxiliar muy útil, generalmente más para decidir la conducta ya del cuadro obstructivo. En cuadro obstructivo es interrogatorio de examen físico
y método diagnóstico, la carga de abdomen. Con eso voy a llegar a tu diagnóstico. La tomografía, cuando hay dudas o ya más para tu manejo terapéutico. Cuando no llegamos al diagnóstico mediante exploraciones menos complejas y más así. Muy útil en el periodo de procesos biliopancreáticos o abscesos o tumores intestinales. Demuestra aire en la pared intestinal, en el interior de la vena mesentérica y la puerta. Más para tu manejo terapéutico prácticamente la tomografía. Cuando hay dudas, sucede mucho. Y la tomografía se ve bastante bien, aire, se ve todo. La ventaja, rápida y no invasiva, presencia de oclusión en asa cerrada, rectangular, radiografía simple, evaluación global de la tomografía. Así se ve la tomografía cuando está lleno de líquido el intestino delgado. Niveles hidroaéreos. Arteriografía, cosa que acá difícilmente hacemos cuando hay sospecha de una isquemia mesentérica. Los pacientes que vienen con isquemia mesentérica son pacientes muy graves que generalmente no se les hace su diagnóstico o se les hace un diagnóstico tardío post-mortem en realidad. Son los grandes dramas abdominales, la isquemia mesentérica. Y generalmente hacemos un diagnóstico por exclusión. Cuando no encontramos una causa, sospechamos que sea una isquemia mesentérica. En el tacto rectal a veces viene sangre, pus, ahí sospechamos. Endoscopía. La endoscopía es muy útil a veces para el diagnóstico etiológico, inclusive para el tratamiento. En los casos de los pólvulos, con el fibroscopio ya se puede desobstruir de la parte del reloj. Y la laparoscopía, diagnóstico y tratamiento de pacientes seleccionados. Laparoscopía o laparoscopía exploradora. Entramos y ahí encontramos la causa, ¿verdad? Tratamiento. Llegamos a nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de los cuadros obstructivos? Primeramente, si no es un cuadro muy importante que no esté con mucha repercusión sistémica, que no esté con signos de peritonitis, hoy en día se recomienda el tratamiento conservador. Conservador o expectante. Inicialmente, tratar de compensar al paciente con todas las medidas generales y junto con las medidas generales que nosotros le decimos las tres vías o las tres sondas: vía periférica, vía nasogástrica, vía vesical. Sonda nasogástrica, sonda vesical, sonda venosa, ¿verdad? O catéter venoso, catéter urinario, catéter nasogástrico. Las tres vías. Paciente con cuadro obstructivo se interna. Buena hidratación, porque lo que genera es una deshidratación y una alteración hidroelectrolítica. Le internamos y le pedimos todos los laboratorios completitos para ver la repercusión general. Su placa de abdomen, sonda nasogástrica, sonda vesical. La sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y evitar también una eventual, ¿cómo se le llama? Cuando vomitar y broncoaspiración. Evitar una broncoaspiración por los vómitos. Entonces, el paciente con cuadro obstructivo diagnosticado, las tres vías, tres sondas. Vía periférica, de acuerdo al estado hemodinámico y la volemia, se puede plantear doble vía. El paciente hay que estabilizar, porque acá el problema es hipovolémico, deshidratación. Deshidratación y volemia. Entonces, internar con vía sonda nasogástrica sí o sí. No juntamente, a veces decimos el cuadro obstructivo de la obstrucción es allá abajo. ¿Por qué una sonda nasogástrica si ese no pasa ahí el píloro? Es para descomprimir el estómago y evitar o controlar una posible broncoaspiración, no para sacar todo el aire que hay en el intestino. Eso ayuda porque la distensión lo que hace es aumentar la presión intraabdominal. Y nosotros con esas medidas generales disminuyó la presión intraabdominal.
Lo mismo la sonda vesical para bajar la vejiga, para relajar toda la vejiga y a su vez un control urinario estricto. Diuresis, porque acá hablamos de hipovolemia, deshidratación. ¿Tá? Radiografía de abdomen de pie, tomografía si es necesario, ¿verdad? Entonces, vía o catéter venoso, catéter nasogástrico, catéter urinario. La batería de laboratorio completito, por tratarse de un caso grave, radiografía de abdomen de pie y tomografía si es necesario. Tratamiento conservador. A veces hay cuadros que con estas medidas pasan. A veces por frías, adherencias, vólvulos, al descomprimir, al disminuir un poco la presión intraabdominal, empiezan a moverse el intestino, se desvolvula solo. Suele pasar. A veces, dependiendo de la causa, en obstrucciones incompletas o pseudo-obstrucciones, se normaliza. Una vez bien hidratado, porque el paciente está deshidratado, empieza otra vez a tener más lubricación del intestino, se mueve y se desvolvula, se destranca. Si está en una hernia interna, sale, se mueve, pasa el cuadro obstructivo. Entonces, ahí hay que ver la causa y de repente una eventual cirugía electiva dependiendo de la causa. Si es una hernia, hay que resolver la hernia. Más adelante, ¿verdad? Obstrucciones altas por vía o adherencia, en algunos casos obstrucciones funcionales, el ideoparalítico, que es por alteración hidroelectrolítica. Una vez bien hidratado, controlando todas esas alteraciones, se normaliza, empieza a tener otra vez, empieza a ventosear, empieza a irse del cuerpo. Entonces a veces con esas medidas generales, el paciente ya mejora. Si no hay mejoría, ahí va al tratamiento quirúrgico. O cuando el cuadro ya es muy agudo y ya se presenta con signos de peritonitis, defensa muscular, dolor, irritación, el paciente ya está descompensado, se trata de reanimar con suero, con todo, y no hay mejoría, ahí va al tratamiento quirúrgico. Y dependiendo de la causa, ¿verdad? Antibiótico profiláctico por la probabilidad de translocación. Sabemos que no es un cuadro inflamatorio o infeccioso, pero el tratamiento antibiótico es para evitar esa translocación o una eventual infección por translocación. Siempre cubriendo gérmenes de la flora intestinal, ciclometro, ceftotaximametro, ampicetametro, el esquema que cubre. O puede ser la amoxicilina más sulfatam, analgesia, todas las medidas generales, ¿verdad? Analgesia, protector gástrico, antiemético, antipirético, caso de fiebre. Antiemético, si tiene sonda, a veces ya no es más necesario. Dependiendo de la causa, si es una causa mecánica, no hay forma de evitar la náusea. Por reflejo, va a tener náusea aguda. Entonces, por lo que evitar tu broncoaspiración con tu sonda nasogástrica. Entonces, en este caso ya no hace falta antiemético. Pero está dentro de las medidas generales. Nada vía oral, paciente internado, grave, control estricto de signos vitales, balance hidroelectrolítico estricto, diuresis. Y el tratamiento quirúrgico. Cuando vamos a cirugía, cuando no hay mejoría, cuando tenemos una causa mecánica bien clara, en el caso de hernias estranguladas, no hay forma de hacer tratamiento conservador, hay que ir a cirugía. Cuando ya hay peritonitis, no hay tratamiento conservador, hay que ir a cirugía. Peritonitis, obstrucciones completas, superintención, ya hay peritonitis, no hay forma de hacer tratamiento conservador. Ahí vamos a cirugía. Y la cirugía es de acuerdo a lo que encontremos y de acuerdo a la causa, ¿verdad? Si es megacolon, si es una colitis ulcerosa, si es una hernia, lo que sea. Hidratación a full, enérgica, corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, sonda nasogástrica, sonda vesical,
Evaluar la necesidad de nutrición parenteral, importantísimo. Y antibióticos, cobertura para contra gran negativo y de la translocación bacteriana. Estas son las medidas iniciales que hay que hacer. Si con esto no hay mejoría, va a cirugía, o dependiendo de la causa, como decimos, ¿verdad? Suspenderse los fármacos que pudieran inhibir la motilidad intestinal, como los narcóticos y anticolinérgicos. La neostigmina es el único fármaco que ha demostrado ser beneficioso en el tratamiento del síndrome de Orfini. Está contraindicada en caso de obstrucción urinaria e intestinal mecánica. Causa mecánica, hay que resolver esa causa, que es lo que está trancando ahí. La paratomía, cuando hay hernia, cuando el episodio no se resuelve en 48 o 72 horas, o le hicimos un contraste, su placa. Vemos que los contrastes no pasan, a las 4 horas no pasa, a las 6 horas no está pasando, no va a pasar. O sea, ahí tenemos que pensar ya o valorar la posibilidad de ir ya a cirugía. La cirugía se basa en liberar las asas intestinales e identificar los segmentos intestinales no viables. Si ya hubo isquemia, se secciona o se reseca esa parte y se trata de hacer una anastomosis primaria de los segmentos isquémicos no recuperables. Se saca esos segmentos y se anastomosis. La devolvulación mediante enema o colonoscopía también puede ser. Si no, intraoperatorio a veces se devolvula, se ve la viabilidad de ese segmento. Si ya hay necrosis o algo, se funciona, se anastomosis. Todo depende de lo que se encuentre, va a ser la obstrucción o el tratamiento quirúrgico de la causa de lo que encontremos dentro de la laparoscopia. En los volúmenes sigmoides, la cirugía de Hartmann, sigmoidectomía, colonostomía y ayuno. Si vos entraste en la cirugía, encontraste que era un tumor que está invadiendo todo, obviamente resolver la urgencia, una colonostomía o una ileostomía nada más para descomprimir, para solucionar el cuadro obstructivo. Después se ve que se puede solucionar. Todo va a depender de lo que se encuentre. Lo que usted tiene que saber es que en un cuadro obstructivo que no es muy agudo, que no tiene mucha repercusión, se puede hacer tratamiento conservador mientras encontramos una causa. Si evidentemente tenemos una causa ya quirúrgica como peritonitis, hernia estrangulada o algo así, va directo a cirugía. Si con el tratamiento conservador en 24 o 48 horas no mejoró, va a cirugía. Y dentro de la cirugía lo que se hace es desobstruir, buscar donde está fluido, si se puede resecar esa parte o si ya hay tejido muerto esa parte, se saca, se anastomosa. Si no, se puede optar por una ileostomía nada más o colostomía, lo que sea necesario para desobstruir y después plantear una solución final a la causa. Esto creo que son videos. A usted le reproduce, no es video, no sé si es video, pero brillas. Fin. Preguntas, dudas, todo claro. ¿Quiénes son mis grupos de práctica de este semestre? Nadie, de simulación.